Hola, bienvenido a Blessman. Blessman, palabra de Dios, pero con base, fundamentos, motivación e inspiración. Hablaremos de la fe, del amor a Dios, de las promesas que Dios tiene para cada uno. También de los sueños, visiones y de cómo aumentar tu fe, prosperidad y sobre todo mantenernos humildes, siempre. Aquí estaremos no para juzgarte, sino para ayudarte. Refúgiate en nosotros, Blessman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas bendiciones donde quiera que se encuentre. Mi nombre es Elías Durán y el tema de hoy será confía en Dios. Sí, confía en Dios, pero antes de hablar del tema, quisiera decir un testimonio como prometido. Amén. Ahora, yo quiero dedicarle esta programación a mi hermana Josefina Durán y Shamí Durán. Shamí Durán cumpleaños mañana, sábado, y Josefina cumpleaños el domingo. Que Dios lo bendiga, que Dios le dé mucha paz, prosperidad y todas las cosas buenas que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Amén. Pero vamos al testimonio y se lo voy a dedicar a mi hijo Shamí Durán. El testimonio, y se trata de Shamí Durán, sí. Él nació a las 8:05 de la mañana, un agosto 26 de 1989, gracias a Dios, en el Medical Center, en la 168 y Broadway, en el 5º piso. Sí, yo me acuerdo como si fuera ayer. Sí, mi primer hijo. Le pedí a Dios que mi primer hijo fuera varón. Sí, ¿por qué? Para que protegiera a las hembras si venían más adelante. Y gracias a Dios, Dios me escuchó y me dio 2 hembras bellísimas. Yo, 2 hijas, que Dios me la bendiga. Tengo un varón y 2 hembras. 3 perlas, como yo le digo, 3 perlas. Pero ese no es el testimonio. El testimonio es este. Cuando mi hijo estaba como en segundo curso, la maestra me mandó a buscar y la maestra me dijo a mí: usted tiene que tener mucho cuidado con su hijo, porque su hijo no va a ser bueno, su hijo va a tener muchos problemas. Donde quiera que usted lo lleve, su hijo no va a ser bien en la escuela, no va a ser bien en un futuro. Y yo le voy a decir lo que yo le digo a muchos padres: no deje que nadie le pronostique el futuro de sus hijos. Ellos no son Dios. El único que sabe de eso es Dios. Más nadie. Ni brujo, ni nadie, solamente Dios. Entonces, yo lo que le dije a ella: ese es el pronóstico que usted me da y el reporte que usted me da, pero Dios tiene otro reporte para mi hijo Shamí Durán. Así que cuidado, que ese es mi hijo que usted está hablando. Cuando estaba en la intermedia, también tenía muchos problemas, muchos maestros me llamaban. Pero había algunos maestros que me decían algo que me tocaba, que me llegaba a mí. Yo no sé si a ustedes le ha pasado lo mismo. Que los maestros me decían: su hijo es súper inteligente, lo que se atrae demasiado, es muy payaso. Sí, era un payaso. Creo que todavía es un payaso. Que Dios me cuide a mi hijo. Y la mayoría de maestros, algunos me decían: su hijo no va a hacer nada. Su hijo lo que puede caer en la cárcel, preso. Pero su hijo no hay futuro con su hijo. Yo siempre decía: ese pronóstico que Dios tiene otro pronóstico para mi hijo. Sí. Y siempre los maestros, sí, la mayoría de maestros me hablaban cosas negativas de mis hijos. Algunas cosas positivas, que era inteligente, decían, pero que no se aplicaba. Y tengo que decirle a ustedes que todos esos pronósticos yo los reprendía en el nombre de Jesús. Sí. Cuando ustedes oigan, si ustedes no lo quieren decir en la cara, díganlo por dentro: te reprendo en el nombre de Jesús. Porque nadie sabe el futuro de nadie. Y hoy en día yo le doy gracias a Dios por el hijo que tengo. Sí, por el hijo que tengo. Mi hijo, gracias a Dios, se me graduó de la universidad, no con un bachelor's, sino con un master's degrees, con una maestría. Y yo le doy gracias a Dios por el hijo que tengo. Y que Dios me lo bendiga. Y feliz cumpleaños, mi hijo. I love you. Te amo, mi hijo. Ok, vamos al tema. Confía en Dios. Sí, confía en Dios. Aprende a confiar en Dios. Y algo que a alguna persona no le gusta que yo diga, pero se lo digo porque yo lo viví, y es tener una relación íntima personalmente con Dios. Aprenda a tener usted una relación íntimamente, personalmente con Dios. ¿Por qué? Porque así usted se puede comunicar directamente con Dios. Sí, no necesita un intermediario
comunicarse con Dios. Y a veces, la mayoría de veces, cuando le llegan las turbulencias, los problemas a uno, a veces está la familia o a veces está la esposa o el esposo, pero la mayoría de veces nosotros estamos solos. Sí, pero tenemos que aprender a que Dios esté con nosotros y nosotros confiar en Dios y confiar en las oraciones que le hacemos a Dios. Amén. Y este no iba a ser el tema, era otro tema, pero me sentí en la necesidad. Sí, sentí algo en el espíritu que tenía que hablar de esto, de confiar en Dios. Sí, confiar en Dios. Y yo tengo más de 30 años casi yendo a la iglesia, a misa todos los domingos. Le doy gracias a Dios. Mi familia y yo, casi todos los domingos tratamos de ir a la iglesia. Pero tengo como 10 años, más o menos, leyendo la Biblia. Sí. No fui allá a Tierra Santa, a la Universidad Hebrea que queda allá. Yo he ido a la Tierra Santa 6 veces, gracias a Dios. Pero yo no he estudiado nunca teología. Eso quiero tenerlo claro. Por eso es que si ustedes ven la lectura que yo hago en la programación, trato que sea simple, sencilla y que se pueda entender. Porque yo no estudié la Biblia, pero sí yo he leído la Biblia. Y yo recomiendo a todo el mundo, lea la Biblia. Léala para usted. Si usted quiere predicar sobre la palabra, creo que debe de coger un poco de teología, o si no, preguntarle a su pastor o a su sacerdote sobre alguna, si usted va a hablar de algo que tiene que ver de un tema que tal vez usted no lo entiende y va a hablar sobre eso. Pero yo no he estudiado teología, vamos por eso en claro. Pero sí yo tengo confianza en Dios. Y tengo más de 40 años teniendo una relación íntimamente, personalmente con Dios. Recuerden que yo le he dicho a ustedes que yo llevo 10 años leyendo la Biblia, casi, aproximadamente. Y ayer me pasó algo que pensé mucho en la Biblia. ¿Qué pasa? Que yo fui a comprar algo a un sitio de reparación de carro y tenía que echarle un líquido adelante en el bonete al carro, le tenía que echar un líquido y yo no sabía por dónde se abría el bonete de frente de la guagua que yo guío. Y yo no sabía, y digo yo, pero déjame ir al manual, y fui al manual y chequeé. Y así mismo es que yo he vivido mi vida antes de leer la Biblia. Sí, antes de leer la Biblia yo confiaba, siempre he tenido fe en Dios, pero después que leí la Biblia, me aumentó la fe. Y hay muchas cosas que yo no la había leído, que la viví. Sí, con Dios, confiando en Dios, creyendo en Dios, teniendo fe en Dios. Y le voy a decir algo, no se sientan mal nadie, por favor. Tu fe no puede aumentar si tú no lees la palabra de Dios, es imposible. Y después que tú lees y escuchas la palabra, ponerla en práctica. Esa es la diferencia entre una persona que ha leído la Biblia y la pone en práctica, una persona que ni ha leído la Biblia. Tu fe no puede aumentar, porque ahí es que están los detalles de cómo nosotros aumentar nuestra fe. Y si ustedes tienen una inquietud, vaya donde su pastor, donde su reverendo, donde su sacerdote, para que lo ayude a aumentar la fe y tener confianza en Dios. Y hablando de la Biblia, sí, hablando de la Biblia, vamos a leer la lectura, la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando de confiar en Dios. En Dios. Y en Proverbios 16:20, el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Pero si nos vamos a 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi pregunta es, ¿tengo yo que ir a la universidad a estudiar teología para entender esa palabra? No. Entonces hay parte de la escritura, sí, parte de la escritura, con mucho respeto, hay parte de la escritura que tal vez nosotros no la entendemos, pero hay muchas cosas que sí la podemos entender si le ponemos el interés. Sí, trate de buscar una traducción que sea simple si usted no tiene la capacidad o si usted no está estudiando teología.
Pero yo no necesito ir a la universidad, yo personalmente, a estudiar teología para saber que si Dios dice que nos arrodillemos, yo no necesito ir a la universidad para saber eso, ¿sí o no? Otra cosa, recomiendo que si usted vaya a Tierra Santa, lea la Biblia, lea la Biblia, para cuando usted vaya allá, usted tenga conocimiento de los lugares que usted está pisando, porque cuando usted vaya a Belén, o a Nazaret, que no crea usted que Jesús nació en Nazaret, no nació en Nazaret, eso tampoco yo tengo que leer la Biblia, no tengo que estudiar la Biblia para saber que dijo que Jesús nació en Belén, ¿entiende? Entonces cuando usted vaya a Jericó, usted sepa que usted va a la montaña de las tentaciones, donde Jesús fue tentado 3 veces, y así sucesivamente. Que cuando usted vaya al Mar Rojo, que usted sepa que usted está en un lugar donde Moisés abrió el mar. Eso no se necesita ir a la universidad. Digo esto porque hay muchas personas que tal vez creen que yo he estudiado teología. No, sino es el conocimiento y el interés que yo le he puesto a la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios que muchísimas de las cosas que me dio Dios, fue antes de yo leer la Biblia. Ahora me estoy empapando de la palabra de Dios para compartirla con ustedes. Ese hijo mío, Shamil, él predicaba la palabra de Dios en el tren antes de yo tener esta programación. Y antes de esta programación yo tenía una bocina que me regaló mi hermano José Durán para yo predicar, porque yo quería salir a predicar, pero Dios ha hecho esta posibilidad de uno entrar al internet y tener su programación, gracias a Dios, porque esta programación es de Dios, esta programación no es mía. Una dama me dijo a mí, ¿por qué usted no se mete en uno de los ministerios de grupo para que lo apoyen? Yo no necesito entrarme en un ministerio. Esto es de Dios, esto no es mío. Esto va para el público, para todo el mundo que quiere creer en Dios. ¿Qué Dios? El Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de David, el Dios de Salomón, el Dios de Pedro, el Dios de Jesús, el Hijo de Dios, el Dios de Israel. Amén. Quiero pedirle, por favor, que sigan compartiendo la programación y díganle a la gente que esta programación no se trata de religión. Esta programación se trata de Dios, se trata de esperanza, de fe, de amor, de paz y palabra de esperanza, que es lo que necesitamos. Amén. Pero también, si alguien necesita, que yo ore, no importa, que yo ore por ellos, por su familia o por alguien, por favor, déjenlo abajo en los comentarios y vayan poniendo los nombres, los nombres de la familia y de las personas que ustedes quieren. Yo voy a tener un día especial, muy especial. Vayan poniendo los nombres para yo ponerlos. Hay muchas personas que me dicen, mi familia, no. ¿Cuál es el nombre de tu familia? A mí me gusta saber el apellido de la familia y el nombre si es posible. Muchísimas gracias por seguir compartiendo la programación. Dale like y muchísimas bendiciones para todos. Amén. Canal de YouTube, para ponerle a tu vida motivación, inspiración y llenar tu vida de bendiciones.